Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la primavera democrática, del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Recuerden que Prado Ugarteche va a ser hijo de Mariano Prado. Y yo sé que ustedes se acuerdan de Mariano Prado. Recuerden cuando hablamos acerca de la guerra del Pacífico, Mariano Prado fue presidente del Perú y que durante el inicio de la guerra del Pacífico, con Chile decidió irse a Europa a comprar armas y nunca regresó. Pero su hijo, con esa reforma de querer cambiar ese pensamiento de todos los peruanos, llega a ocupar otra vez la presidencia. Entonces vamos a ver qué enfrentamientos políticos, económicos, qué obras va a realizar Manuel Prado Ugarteche. Recordemos un poco acerca del contexto histórico de la clase pasada. Luego de un periodo dominado por caudillos militares llamado el Tercer Militarismo, emerge en el escenario político peruano un breve periodo de democracia. La inicia Manuel Prado Ugarteche, cuyo gobierno se desarrolla en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo norteamericano priorizó el sector industrial bélico, para lo cual los gobiernos peruanos entre 1939 y 1948 van a adoptar posiciones proteccionistas. ¿Para qué? Para el desarrollo de la industria, como la fijación del tipo de cambio, en este caso un tipo de cambio que perjudique a los oligarcas agroexportadores. En este marco histórico se desenvuelven dos gobiernos, el gobierno civil y el gobierno democrático opositor, que estaba en contra de los gobiernos caracterizados como fascistas. Recuerdo un poco, ¿sabías que un dato adicional? Manuel Prado Ugarteche en el año de 1921, recuerda que en ese año teníamos ahí todavía como presidente Augusto B. Leguía. ¿Qué va a suceder durante el gobierno de Leguía? Pues fue desterrado y luego de emprender una dura oposición contra el régimen de Leguía desde el Congreso, va a vivir en Europa hasta 1932, año en el que va a regresar al Perú a cargo de la Compañía Peruana de Vapores y el Banco Central de Reserva. Luego de esto, postula la presidencia de la República, gracias al apoyo de Óscar Rufino Benavides, en donde va a salir ganador Manuel Prado. Entonces hoy día vamos a hablar un poco acerca de su gobierno y su desarrollo de sus políticas. Recordemos un poco, una de las características de esta primavera democrática es, por ejemplo, que en lo económico se va a promover las actividades económicas a través de las corporaciones de desarrollo. En lo social, el clima social va a permitir la formación de nuevos gremios, así como el surgimiento de barriadas, aumentando la población costeña. En lo político se va a dar un periodo absoluto, se va a dar el respeto a las libertades democráticas, incluyendo una llamada tolerancia política, sobre todo una tolerancia política a los apristas y los comunistas. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de las obras de Manuel Prado. Las elecciones de 1939. Recuerda que al finalizar el mandato de Benavides, aún se mantiene un rol protagonista: la oligarquía en la economía, el APRA en la sociedad y las Fuerzas Armadas en la política peruana. En las elecciones del 39, tanto el Partido Comunista como el APRA apoyaban a Manuel Prado. Enfrentando a Manuel Prado se presentó la candidatura de ¿quién? Pues acá tenemos, vamos a activar nuestro cursor. Prado se va a enfrentar en las elecciones del 39 a José Quesada. Prado, recordemos que Prado representa el sector urbano industrial y mostró mucha habilidad política para negociar el apoyo de los sectores populares y medios. El clima internacional ayudaba a sus propósitos. La oligarquía tuvo que recurrir a la figura de José Quesada,
candidatura, en este caso forma parte del partido Frente Patriota y Prado forma parte del partido Coalición Nacional, pues ¿qué es lo que decía José Quesada para lanzarse como candidato? Pues él formaba parte de los fascistas. Estos fascistas eran partidarios, una gran cantidad de este partido Frente Patriótico, y además estaba apoyado por la Unión Revolucionaria. Entonces se dan las elecciones del 39, donde sale ganador Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Acá con un 77.5%. El desarrollo de su gobierno. A ver, vamos a hablar acerca de su desarrollo económico, social y político. En cuanto a su economía, ¿qué podemos decir nosotros? Pues recuerda que su gobierno se va a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial. Para la economía peruana, las siguientes consecuencias se va a intensificar en el desarrollo industrial debido al fomento de nuevos cultivos como el té, caucho, la explotación de minerales para el uso bélico, el plomo, el carbón, entre otros. Las exportaciones se estancaron como el azúcar, afectando a los precios, salvo en el caso del algodón, donde se notó un leve crecimiento. La participación estatal en la economía fue con el objetivo de evitar las especulaciones y el acaparamiento por la escasez de mercaderías del exterior, tanto de alimentos como medicina. El Estado va a implantar el control de precios, se va a dar la vigilancia sobre los alquileres, materiales de construcción y los sueldos y salarios. Prueba de ellos era la actividad industrial del sector textil. No solo textil, vidrios, pinturas y llantas. La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel decisivo en la orientación exportadora de la pesca. Además, en 1939, la pesca dentro de la economía peruana estuvo centrada a algunos puertos y al área del Callao y Chorrillos. ¿Qué repercusiones va a traer esta Segunda Guerra Mundial en nuestra economía? Los requerimientos de los Estados Unidos de productos por el desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial favoreció a nosotros en el desarrollo del sector industrial. La Ley 9140 va a fomentar la industria. Va a empezar el Perú a desarrollar una pequeña industria, pero no por iniciativa suya, no porque Estados Unidos necesitaba que los demás países que formaban parte de sus aliados desarrollen esa actividad para que de esa manera produzcan y toda la producción se vaya al extranjero. El Poder Ejecutivo, en los convenios que celebró para proteger y estimular la industrialización del país, podría conocer exoneraciones. O sea, va a empezar el Perú, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? Aquella empresa o aquella persona que quiere desarrollar una industria aquí en el Perú, pues se va a empezar a dar ciertas exoneraciones de impuestos y ciertos derechos, con excepción de la asistencia social. Entonces esto va a beneficiar y va a estimular a la creación de una gran cantidad de industrias en nuestro país. Luego tenemos en el aspecto social, ¿qué es lo que se va a hacer en el aspecto social? Recordemos que en el contexto de la guerra, el gobierno tomó ciertas medidas también. Va a aplicar subsidios y va a dar el incremento de las áreas de cultivo de pan de llevar a los algodoneros. Con esta medida logró contener brevemente el accionar de los campesinos, porque en 1943 en el sur una gran nevada va a afectar a los sectores más pobres. En otro caso, la mano de obra barata campesina situada en la costa, producto del despojo de su tierra por parte de estos gamonales, era aprovechado por la burguesía industrial. Entonces, además, según el censo de 1940, la población era aproximada en el Perú, era aproximadamente 7 millones, donde el 63% era población rural y solo el 36% formaba parte de la población urbana en nuestro país. Entonces acá se ve la gran diferencia social que también existía en el gobierno de Manuel Pardo. Luego tenemos en el aspecto político. Aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos decir en el aspecto político?
Recuerda que producto del ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, el Perú va a romper toda relación diplomática con la potencia del eje, o sea, que quiere decir con Japón, uniéndose a los aliados en contra de los japoneses, italianos y sobre todo alemanes. Dentro de las primeras medidas del gobierno de Prado, destaca la deportación de los pobres japoneses residentes en el Perú a Estados Unidos. Si Alemania tenía un campo de concentración judía, aquí en Estados Unidos, y eso tampoco no menciona, Estados Unidos también tenía su campo de concentración, pero no de judíos, sino de japoneses, que es lo que hacía acá el presidente, pues empezó a deportar, a capturar a todos esos japoneses que acá tenían pequeños negocios o tenían pequeños latifundios o tierras. ¿Qué es lo que hizo? Pues los empezó a deportar. A todos los deportaba y los enviaba a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando esos, pues, imagínate, un japonés que era dueño de una cierta cantidad de tierras o era hacendado o tenía ciertos negocios, pues el Estado, al deportar a estos japoneses, el Estado va a empezar a confiscar sus propiedades. O sea, ¿quién va a manejar ahora todas esas propiedades? El Estado. Un caso muy especial fue el Banco Italiano, al que se le obligó a cambiar de nombre y pasó a convertirse en el Banco BCP, el que tú conoces, el Banco de Crédito del Perú. Aquí se hizo una excepción el presidente debido a los intereses también propios de él. Recuerda que él estaba en contra también de los italianos, tenía que deportar a todos los italianos y en este caso el Perú tenía que apoderarse de este banco, pero no. Hicieron una estrategia que beneficiara al presidente y lo único que hizo fue cambiar, en vez de Banco Italiano, llamarlo el Banco BCP. Entonces ya sabes cuál era su antiguo nombre del BCP. Manuel Prado y Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, tuvieron una estrecha relación, poniendo en evidencia en la instalación de una base militar en Talara, llamada El Pato. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos sugiere a Manuel Prado Ugarteche tener buenas relaciones con la URSS, integrante del bloque aliado en la guerra. El Partido Comunista, llamado a la unidad nacional para luchar contra el fascismo. En el caso del APRA, Haya de la Torre redefinió su posición debido a una nueva política norteamericana. Estados Unidos le pide al gobierno de Manuel Prado que no exista ningún conflicto político en el Perú. Por ello, le pide que se realice una política de buena vecindad, donde el Partido Comunista y el Partido Aprista no se encuentren ni perseguidos por el Estado ni enfrentados entre ellos. Haya de la Torre planeó que esta nueva política separaba al gobierno norteamericano de la acción de las empresas norteamericanas. Además, se propuso a los Estados Unidos el plan de afirmación de la democracia en las Américas, sustentando, en este caso, la soberanía nacional en base a un voto popular para evitar el crecimiento de grupos totalitarios y radicales aquí en América Latina. Entonces, estos son los principales hechos durante el gobierno de Ugarteche. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de la guerra con el Ecuador o el conflicto con el Ecuador. Muchos peruanos habíamos creído que como acá en el Perú se va a dar un conflicto con el Ecuador, que al igual que su padre nos abandonó, el papá de Ugarteche, que fue Mariano Prado durante la guerra con Chile, su hijo también nos iba a abandonar, pero no. Él decidió en este caso llevar a cabo este enfrentamiento de la guerra con el Ecuador, que se va a iniciar en el año de 1941 y vamos a explicar un poco en qué consistió esta guerra. A ver, vamos entonces. Recuerda que esta guerra se inicia en el año de 1941. Se inician las acciones bélicas, donde las fuerzas militares peruanas afrontan la ofensiva ecuatorial sobre el puesto de Agua Verde, donde el frente de operaciones La Palma y La Lechuga, La Palma y el Lechugal, estuvo al mando de ¿quién? Al mando del general Eloy Ureta, que formaba parte del agrupamiento norte. En este caso en la batalla de Zarumilla,
las tropas peruanas lograron salir victoriosos, apoderándose luego de la provincia ecuatorial del Oro. Esta campaña simboló el gran capitán de las Fuerzas Armadas, José Quiñones. Por otro lado, en el frente nororiental estuvo a cargo del general Antonio Silva Santisteban. Y él va a formar parte del combate de Rocafuerte, donde el 11 de agosto de 1941 se produce el combate de Rocafuerte. El 2 de octubre de 1941 se firmó el Acuerdo de Talara. ¿En qué consiste el Acuerdo de Talara? Se va a establecer una zona de desmilitarización entre las tropas peruanas y las tropas ecuatorianas, tomando como base el statu quo de 1936. En el año, en este caso en la fecha del 29 de enero de 1942, se firma el protocolo de Río de Janeiro, o también llamado Protocolo de Río de Janeiro de Paz, Amistad y Límite entre Perú y Ecuador. Ahora, entre los cancilleres de ambos países va a estar Alfredo Solf como representante del Perú. Tenemos a Julio Tobar Donosa como representante del Ecuador, y como garantes tenemos a los países de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Y en julio de 1945, Bras Díaz de Aguilar emitió el fallo el Divortium Aquarium en la cordillera del Cóndor, la cual servía de referencia para la nueva demarcación de la frontera. Pero por problemas geográficos no se colocaron los hitos en un tramo llamado la Cordillera del Cóndor, lo que sería la causa, otra vez, vamos a hablar más adelante, ya no en su gobierno, de otro conflicto con Ecuador, llamado conflicto del Cenepa. Pero eso hablaremos ya en el transcurso de nuestras clases. Entonces, eso formaría parte del conflicto o la guerra del Ecuador. Un dato adicional, ¿no? ¿Sabías tú que por la firma del protocolo, de este protocolo de Río de Janeiro, el Perú tuvo que ceder imagínate, como siempre, Perú tan generoso, tuvo que ceder a Ecuador los territorios de Canelos y Quijos? En dichas tierras, Ecuador encontrará abundante petróleo, lo que lo convertirá en un país exportador y perteneciente a la ODEP. ¿Y qué es la OPEP? Perteneciente a la OPEP. ¿Y qué es la OPEP? La OPEP significa la Organización de Países Exportadores de Petróleo. O sea, si Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo, no sé por qué fue una zona muy rica de este tipo de recursos, no, fue porque nosotros le entregamos una parte de nuestro territorio y eso convirtió a Ecuador en un país petrolero, ¿no? El Perú, en este caso, desconocía, el Perú como siempre, va a desconocer que ese territorio que nosotros cedimos a Ecuador, que fue Canelos y Quijos, existía petróleo. Entonces quizás si hubiéramos tenido conocimiento de que había petróleo, quizás no lo hubiéramos entregado. Quizás, jóvenes. Entonces, en esto consistió esta llamada guerra del Ecuador. De igual forma, te invito a que refuerces este tema. Lee más acerca de la unidad 9 de la Primavera Democrática y resuelve las preguntas de tu libro. Conmigo será hasta la tarde. Nos vemos, jóvenes. Gracias.